Noticentro 1, CMI. Más asesinato de líderes. Masacrado indígena en Cauca y acribillado líder social en Córdoba. Alarma nacional. Dramática situación de líderes. Asesinados 19 en lo corrido de enero. Gobierno debe reevaluar protección a líderes, pide Indepaz. La ONU pide mayores esfuerzos del gobierno para proteger la vida de los defensores. Otra vez Tumaco bajo fuego. Más de 1000 desplazados. Bojayá otra vez bloqueada. Vuelve el terror, vuelven las minas y vuelve el reclutamiento. Consejero presidencial para Derechos Humanos dice que no se abandonará a líderes sociales. Habla Timochenko y dice que gracias a la policía y al ejército está vivo. Corte entrega micrófonos obsoletos que no espiaban a la fiscalía. Registraduría anuncia que habrá cédula digital a partir de este año con historia médica del ciudadano. Las URI se vuelven peligrosas. Solo quedan 3 y están colapsadas. Impuesto predial no se podrá congelar pese a propuesta de campaña de Claudia López. La JEP cumple 2 años. 12.235 personas sometidas a ese tribunal. Se desploma balcón en pleno centro histórico de Cartagena. Taxi aplastado. Herido su conductor. Cosecha histórica cafetera. Cultivados 14.8 millones de sacos. 5.700.000 trabajadores colombianos son informales. Daño técnico en la DIAN provoca aplazamiento de fechas para declarar IVA y retención. Video confirma que avión civil ucraniano fue derribado por 2 misiles. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Cambio Radical le presentará al presidente Duque una lista de 4 ministeriables. ¿Quiénes son? 2. Iván Márquez y los demás disidentes de los acuerdos de paz emiten un nuevo comunicado. 3. Más nombramientos en la administración de Bogotá. Primera ñapa. Nuevas denuncias sobre despilfarros de los dineros para la educación en las regiones. Segunda ñapa. Avanza la ejecución de millonarios recursos para garantizar el servicio de energía en la costa. Y tengo ñapa. Un raro convenio de vigilancia por solo 2 años firman la Procuraduría y los departamentos. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. No paran las muertes violentas de líderes sociales y de indígenas en Colombia. Hoy fueron asesinados un líder social en Córdoba y un indígena en el Cauca. Con ráfagas de fusil fue asesinado en la mañana de hoy el comunero Jaiber Alexander Quitumbo, de 30 años de edad, cuando se encontraba adelantando labores agrícolas en su parcela en la vereda Bichiquí, zona rural de Toribío. Fue encontrado con 18 impactos de arma de fusil de largo alcance. Para las autoridades militares y de policía, los hechos obedecen a control territorial por parte de las disidencias de las FARC en zonas de cultivo de uso ilícito. Esto hace parte de la fenomenología que se viene dando por el tema del narcotráfico en esta región del departamento. Con este crimen se eleva a 10 el número de integrantes de las comunidades ancestrales asesinados en lo corrido del 2020 en el departamento del Cauca. 7 fueron ultimados entre Corinto, Caloto, Miranda y Toribío. 3 más resultaron asesinados en el sector de Páez. De varios impactos de arma de fuego fue asesinado el líder social y coordinador de deportes de las Juntas de Acción Comunal, Jorge Luis Betancur Ortega, de 42 años de edad. Los hechos ocurrieron, según las autoridades, cuando varios hombres armados llegaron hasta el lugar de su residencia en zona rural del municipio de Montelíbano, Córdoba, y en forma violenta entraron a su residencia y sin mediar palabra acabaron con su vida. Los líderes sociales, los líderes comunales, no pueden seguir siendo víctimas de la violencia y merecen toda la protección del Estado, y en eso trabajará la gobernación del departamento de Córdoba. Las autoridades ofrecen una recompensa hasta de 20 millones de pesos a las personas que denuncien a los autores de este crimen, que tienen consternadas a las autoridades. Y es que en apenas 14 días de este 2020, 19 líderes sociales e indígenas han sido asesinados en diferentes zonas del país. Estos son los líderes sociales e indígenas asesinados en lo que va corrido del año. El 2 de enero fue asesinado Carlos Cardona.
El 3 de enero, Cristian David Caicedo. El 7 de enero, Gloria Ocampo y Virginia Silva. El 8 de enero, Alonso Quintero, Emilio Campaña, Mireya Hernández Guevara, Óscar Quintero y Gentil Hernández. El 9 de enero, Anuar Rojas y Sarama. El 10 de enero, Henry Cuello, Amparo Huenguia, Juan Pablo Dicue y Nelson Enrique Meneses. El 11 de enero, Julio César Sandoval, Sergio Narváez y John Freddy Álvarez. Y hoy, 14 de enero, Jorge Luis Betancourt y Jaiber Quitumbo. Los departamentos de Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Cauca y Huila es donde se han presentado estos asesinatos en los primeros 14 días del año. Bueno, pues sobre este tema de los líderes sociales asesinados, ¿qué dice el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz? Gerardo, buenas noches. Hola, buenas noches, Margarita, Claudia. El tema de los líderes sociales, 19 asesinados en 2 semanas, en lo corrido de 2020. Por eso el director de Indepaz, Camilo González Pozo, convoca al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que venga a Colombia de manera urgente. ¿Para hacer qué? ¿Qué haría el Consejo de Seguridad en Colombia? Doctor Camilo, buenas noches. Buenas noches. Una delegación del Consejo de Seguridad ayudaría a que se haga un cambio de política, una reevaluación, porque lo que se está haciendo, lo que está implementando el gobierno no está resultando y tenemos una verdadera masacre. Es una masacre continuada, 1 o 2 líderes cada día. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia para que frente a esa masacre continuada se siga dando a pesar de las medidas que toma el gobierno? Pues la verdad que lo que está pasando es que el gobierno tiene medidas como si estuviéramos en la guerra de hace 10 años, cuando hay que responder es a las peticiones de las comunidades que están implementando los acuerdos de paz. No hay respuestas a las comunidades en lo que es la verdadera situación. La preocupación entonces del director de Indepaz, una organización de derechos humanos que hace parte de la Comisión Nacional de Garantías que precisamente convocó la semana pasada el presidente Duque. Desde el centro de Bogotá, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, gracias. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno colombiano para que incremente los esfuerzos para prevenir ataques contra quienes defienden los derechos fundamentales. La ONU manifestó su preocupación por los 107 asesinatos ocurridos en 2019 y la tendencia que se ha observado en los primeros días de 2020. Esta terrible tendencia no muestra desaceleración en el 2020. Según información preliminar, al menos 10 defensores de derechos humanos habrían sido asesinados durante los primeros 13 días de enero. También hizo un llamado al gobierno y a los organismos de justicia para realizar mayores esfuerzos para la protección de los defensores de derechos humanos. Para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de incitar, instigar y ayudar a las violaciones. La mitad de los asesinatos registrados por la ONU en 2019 ocurrieron en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá, el 98% de ellos en municipios con economías ilícitas y presencia de grupos ilegales. Los enfrentamientos entre grupos armados por el control del narcotráfico en Tumaco, Nariño, provocaron el desplazamiento de al menos 1.200 personas. Los enfrentamientos se presentan en el Consejo Comunitario del Río Chagüí. Más de 1.200 personas, entre niños y niñas, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, han abandonado sus tierras para salvar sus vidas. Se debe a causa de una confrontación armada que hay dentro del Consejo Comunitario Unión Río Chagüí. Nos llega el dato de que 26 de las 29 veredas están en situación de desplazamiento, entre ellas las veredas Cuarazangá, La Honda, Palambí, y nos cuentan que a la actualidad también las Mercedes y Chajal están viniendo al casco urbano del distrito de Tumaco. Unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules se han trasladado a la zona para hacer acompañamiento a la comunidad y lograr recuperar el orden público. Como atención de emergencia, se ha brindado ayudas en kits de aseo, alimentos y medicamentos a familias desplazadas. Las comunidades indígenas y afros de Bojayá, en Chocó, denuncian que siguen en medio de una guerra. Aseguran que continúa el reclutamiento, el confinamiento, la siembra de minas antipersonas y dicen que los grupos armados que luchan por el control de la región los quieren sacar de sus tierras. Vimos mucho lo sufrido, primo, hermanos y hermanitos. Son los alabaos que hacen de la resiliencia un grito de batalla frente a la violencia que vuelve a Bojayá. Regresar al viejo Bojayá siempre es una experiencia llena de profunda nostalgia. No muchos se atreven a revivir lo sucedido durante los primeros días del mayo de 2002.
pero de cuando en cuando alguna valiente se atreve a volver. Como un homenaje a esas más de 85 víctimas y para mantener viva la memoria de un pueblo que se resiste a morir en medio de la violencia. Elizabeth recorre lo que queda de la vieja Bojayá. Miedo. Otra vez pareciera que como que estamos desmemoriados. Pese al temor, sus palabras son contundentes para decir que no quiere volver a vivir esa violencia que a tantos mató y que hoy vuelve a golpear a las puertas de su región. Violencia que intenta no solo asesinarlos, sino desplazarlos. Sentimos de que no podemos decir una verdad, de que no podemos decir cómo estamos y las verdades no se pueden ocultar, hay es que decirlas. Entonces, si están, están. ¿Y a qué es lo que le tienen tanto miedo los armados de ustedes? O sea, ¿de qué tienen miedo ellos de que ustedes digan? Los armados, poder decir más bien, las estructuras estatales. Pues la verdad, una verdad grande es que nos quieren sacar del territorio. Y es que Bojayá es la bisagra entre el Pacífico y el Atlántico. Esta es una zona donde están proyectados una serie de megaproyectos de infraestructura, de inversión. Aquí hay unos intereses por aplicar una ganadería extensiva y por eso las comunidades son un estorbo para los intereses que hay allí. O sea que aquí no es únicamente el problema de los actores armados. Bojayá vuelve a vivir en medio del miedo. Totalmente miedo porque de verdad somos una población civil que somos indígena, dovina, que por lo general le gustamos vivir siempre en paz. Al gobierno nacional exigimos que saquen de urgentemente esos paramilitarismos porque esa gente son los que están haciendo daño en nuestro territorio porque prohibiéndose todas las actividades de vida cotidianas que nosotros realizamos. 17 años después de la masacre, nuevamente vuelve el reclutamiento y la siembra de minas antipersonales. Desde la comunidad se insiste en la necesidad de implementar el acuerdo de paz, abrir las negociaciones con el ELN y hacer posible una política de sometimiento de los nuevos grupos paramilitares para que la región pueda vivir en paz. Oiga, señor presidente, nosotros somos devotos. Controle los grupos armados, que no acaben con nosotros. Controle los grupos armados, que no acaben con nosotros. El consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, aseguró que el gobierno considera como un asunto de honor la protección a los líderes sociales. Francisco Barbosa, el consejero del presidente Iván Duque para la defensa de los derechos humanos, aceptó esta noche como ciertas las cifras que presentó la ONU con 107 líderes sociales asesinados el año pasado en Colombia, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para protegerlos. La violación de los derechos humanos o el asesinato de líderes sociales es un asunto de honor, que no dejaremos de lado. El consejero Barbosa insistió en que no hay sistematicidad en los ataques contra los líderes sociales. Porque cuando se habla de la sistematicidad, se está hablando o bien por una acción del Estado, o bien que el Estado permita ese tipo de acciones, y no lo hay. Barbosa aseguró que los grupos de delincuentes que están asesinando a los líderes sociales son el ELN, el Clan del Golfo y grupos armados residuales, como llaman a las disidencias de las FARC. El presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, dijo que está vivo gracias a que la policía y el ejército frustraron un atentado en su contra ordenado por sus excompañeros de filas, Iván Márquez y El Paisa. Las declaraciones las dio al diario La Crónica del Quindío. ¿Por qué está vivo? Y yo estoy aquí frente a ustedes hablándoles gracias a la Policía Nacional de Colombia, con el apoyo del Ejército de Colombia, que estuvieron siempre pendientes de mi vida y frustraron el asesinato que se iba a realizar en mi persona.
Hay quienes dicen que el atentado contra usted fue un montaje. Y decir que esto que se dio frente a mí fue para una cortina de humo no es objetivo, porque además a mí desde noviembre me llamaron a la UNP, a la dirección de la UNP, la Unidad Nacional de Protección, y un alto oficial de la policía, junto con los oficiales encargados de mi seguridad, me estuvieron informando de que se había descubierto un plan para atentar y que ya el comando que iba a hacerlo estaba listo. ¿Qué piensa de los sicarios, de Márquez y del Paisa? Que a esos muchachos pues los envenenan. Da tristeza, da pesar. Y da pesar que lo hayan sido señores que en algún momento estuvieron con uno. Compartimos, vivimos situaciones complejas, difíciles y felices también en medio de la confrontación. ¿Teme que lo maten? Uno sabe que no van a dejar de insistir en tratar de matarlo a uno. Si algún momento lo logran, que eso no sea motivo para no seguir en la lucha y continuar. De otra parte, la Fiscalía General de la Nación ya tiene en su poder los micrófonos hallados en la oficina del magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes, para establecer si con estos se estaban haciendo escuchas ilegales. Según el presidente de la Sala de Instrucción, la Fiscalía tendrá que determinar si estos aparatos estaban funcionando. Para determinar si son elementos que están activos, que fueron artefactos que eventualmente pudieron realizar algún tipo de actividad de transmisión de datos en reciente época. El magistrado señaló que están preocupados por los hallazgos. Los jueces, innegablemente, ante cualquier situación en la que eventualmente pudieran ser rastreados, monitoreados, interceptados o seguidos, pues se deben alertar, se deben alarmar. Esperemos a las resultas de las investigaciones, no podemos anticipar de que sean chuzadas. Por su parte, el fiscal general dijo que también se van a revisar las residencias y los vehículos de los magistrados. Está haciendo un barrido en todas las instalaciones de la Sala de Instrucción. También lo haremos particularmente en las residencias de los señores magistrados de la Sala de Instrucción. La Fiscalía también tendrá en cuenta el informe de la rama judicial que asegura que los micrófonos hacían parte de un sistema de videoconferencias instalado por el antiguo arrendatario del edificio donde funciona la Corte. El registrador nacional Alexander Vega anunció que a partir de este año los colombianos que soliciten su cédula por primera vez o pidan duplicado tendrán un nuevo documento de identificación completamente digitalizado que podrá descargarse en el celular. En su gestión como registrador, Alexander Vega tiene 3 prioridades: registro civil en línea, identificación biométrica y voto mixto a la hora de las elecciones y duplicado de cédula inteligente. El duplicado de la cédula, la actualización, podrá ser una cédula digital de acuerdo a los estándares internacionales de la Unión Europea. Tendrá un chip digital en el cual podrá incluirse la historia clínica y otros datos biográficos de la persona. También busca la implementación de biometría facial, que se reconozca a los ciudadanos por su cara. Este mismo año se implementaría la identificación facial en 3 entidades que han solicitado ese servicio a la Registraduría Nacional: la Aeronáutica Civil, la Federación de Fútbol y el IMPEC. La Aeronáutica Civil quiere que se hagan las pruebas de piloto en el Aeropuerto Internacional El Dorado para identificar a los viajeros. Igualmente, la Federación de Fútbol pasó una propuesta para que en la Copa América se tenga biometría facial en los estadios, y el director del IMPEC quiere hacer una actualización de la población carcelaria a través de la biometría facial. El registrador también informó sobre la insubsistencia declarada al registrador de Ciénaga Magdalena, envuelto en una organización de tráfico de registros civiles. Las unidades de reacción inmediata en Bogotá están al borde del colapso. Los amotinamientos no paran. El último, registrado en Los Mártires, deja un muerto. Este es el panorama en las URIs y estaciones de policía de Bogotá. En celdas permanecen hacinados los detenidos durante meses cuando su permanencia no debe superar los 2 días. La situación es tan grave que en las últimas horas hubo amotinamiento en la URI de Puente Aranda y en la estación de policía de Los Mártires, donde perdió la vida uno de los procesados. ¿Cuántos muertos más tienen que poner las estaciones de policía y las URIs? La estación de policía de Mártires tiene capacidad para 20 personas y tiene 101. La URI de Puente Aranda tiene capacidad para 70 y hay 119. Y en Kennedy el panorama no es diferente. Hay 60 cupos para 77 personas. De las 5 URIs que funcionan en la ciudad de Bogotá, solamente están habilitadas en este momento 3, con un hacinamiento que supera el 50%. Nosotros tenemos una propuesta y seguramente hoy la discuto con la alcaldesa y en los próximos días trataremos de discutirla con el presidente. Que el gobierno nacional va a tener que tomar medidas drásticas como la declaratoria de una urgencia carcelaria. En lo corrido del año se han registrado 4 amotinamientos en la capital del país.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reconoció que no alcanzará a congelar la tarifa del impuesto predial este año. Cualquier modificación debe pasar por el Consejo de Bogotá y si llega a prosperar no se alcanzaría a aplicar para el predial de este año, que se debe pagar en marzo con descuento o a más tardar en junio. Esperamos en el plan de desarrollo incorporarlo. Ojalá, yo le he pedido a la Secretaría de Hacienda que examine las posibilidades que tengamos de hacerlo desde el segundo semestre de este año si pudiéramos, o si no a más tardar a inicios del año entrante, por esas razones legales. De otro lado, y a propósito de las protestas estudiantiles de la distrital, la alcaldesa anunció que diseñarán un plan anticorrupción. Yo me comprometí con los estudiantes y profesores de la Universidad Distrital a que iría personalmente a presidir el Consejo Superior de la Universidad Distrital y así lo voy a hacer este jueves. López también se refirió a la licitación de Transmilenio por la 68, troncal alimentadora del metro que se adjudicará el 23 de enero. Yo no vine aquí a firmar a la carrera procesos que abrió la administración anterior de manera atropellada. Mañana la alcaldía revelará los estudios que determinarán si debe hacerse por la 68 o por la Boyacá. La presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares, aseguró que está tranquila y orgullosa de los resultados que expondrá mañana sobre los 2 años de funcionamiento de la justicia transicional. 12.235 personas que estuvieron involucradas en el conflicto están hoy sometidas a la JEP. Los magistrados han priorizado 7 macrocasos que agrupan miles de hechos y víctimas. No operamos caso a caso, que operamos aplicando criterios de selección y de priorización. Criterios de selección que lo que pretenden es garantizar que a través de los macrocasos tengamos más justicia para más víctimas. Hasta el momento la JEP ha recibido 472 versiones de los involucrados en el conflicto. Durante 2020 se empezarán a conocer las primeras decisiones definitivas. De qué ocurrió realmente, quiénes son los responsables, pero además de esos responsables, quiénes cumplieron a cabalidad o no con los compromisos adquiridos con la Jurisdicción Especial para la Paz, con las víctimas y con la sociedad. El 79% de los acogidos a la JEP, que equivale a 9.720 personas, hicieron parte de las filas de las FARC. El 19%, representado en 2.431 personas, fueron integrantes de la fuerza pública. En otras noticias, el balcón de una casa del centro histórico de Cartagena se desplomó, lo que dejó herido al conductor de un taxi que transitaba por la zona. Una emergencia se registró esta tarde cuando se desplomó un balcón de uno de los edificios antiguos de la Plaza de la Aduana en el centro histórico de Cartagena. Ya inmediatamente sucedió el desplome del balcón. Nuestros técnicos se desplazaron al lugar y estamos inmediatamente iniciamos una indagación preliminar para determinar técnicamente qué fue lo que sucedió. El conductor del taxi de placas WGL 430, Edwin Enrique Medrano Rodríguez, fue la víctima que quedó atrapada mientras conducía por la zona. Fue trasladado al Hospital Naval, donde se encuentra estable. En el lugar se encontraban realizando mantenimientos por su avanzado estado de deterioro. La Procuraduría solicitó a la policía suspender inmediatamente el uso de la escopeta calibre 12 utilizada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Dicha arma ocasionó la muerte a Dylan Cruz, por lo que el Ministerio Público considera que representa un serio peligro para la comunidad. La producción de café alcanzó un nivel récord de 14.8 millones de sacos. Pese a la difícil situación de precios en el sector cafetero, la producción cerró 2019 con cifras históricas al alcanzar 14.8 millones de sacos frente a los 13.5 millones de 2018 para un crecimiento del 9%. El resultado no se observa en los últimos 25 años, cuando en 1992 el país tenía más de 16 millones de sacos, pero que después de 1993, pasando por el año 2000, la tendencia fue bajista y hasta el 2010 la producción se ubicaba entre 7 y 8 millones de sacos. Solo la producción mensual en diciembre superó los 1.6 millones de sacos para un crecimiento del 31%. El gobierno destaca las cifras al señalar la importancia del programa de renovación cafetera, que superó las 60.000 hectáreas y ya se proyecta alcanzar las 90.000. Hemos aportado más de 263.000 millones de pesos al sector cafetero, ayudas que terminaron en renovación de cafetales. Se destaca el crecimiento en el valor de la cosecha, llegando a los 7.2 billones de pesos. Mantener los niveles de productividad actuales, estamos por encima de los 21 sacos por hectárea, esa es una cifra histórica en materia de productividad en el país. Los caficultores consideran que las cifras no se reflejan en los ingresos de los productores, ya que en gran parte del año la cotización estuvo por debajo del 1.000.000 de pesos la carga.
No son suficientes para cubrir el café que producimos, los costos que tenemos en la producción de café. Las exportaciones crecieron más del 7%. El DANE reveló que en Colombia 5,7 millones de personas están ocupadas de manera informal. Según el DANE, en las 23 principales ciudades del país hay 12,1 millones de personas ocupadas. De ellas, 6,4 millones son formales y 5,7 millones informales. Hace falta más programas que apoyen a las personas que necesitan trabajo. Y acá en Bogotá no hay casi fuente de trabajo. Solo en Bogotá, el número de ocupados es de 4,2 millones de personas. De ellos, 2,5 millones se encuentran en la formalidad y 1,7 millones son informales. A mí ya no me dan trabajo, obvio, ¿no? Porque yo ya tengo son 50 años. La proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 44,5%, mientras que esta proporción en mujeres es de 48,2%. A veces es por edad que no dan la oportunidad de trabajo. Debía el gobierno dar un apoyo a cuestión de la pensión. Las ciudades que registran mayor informalidad son Cúcuta, Sincelejo y Santa Marta. La DIAN registra inconvenientes en sus plataformas para declarar impuestos. La Administración de Impuestos activó un plan de contingencia y no aplicará sanciones por extemporaneidad a los contribuyentes que presenten las declaraciones y efectúen su correspondiente pago el día siguiente al restablecimiento del servicio. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,08% a 1.653 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 6,98% a 1.840 pesos. La acción de Fabricato fue la que más cayó con una pérdida de 4,55% a 5 pesos con 25 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 35.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.278 pesos con 83 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.230 pesos y la venden entre 1.270 pesos. Un euro cuesta 3.659 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 14 centavos. El azúcar se transó en 14,30 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58 con 13 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 42 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.405 pesos. Fue revelado un video de seguridad que muestra el momento en que los dos misiles impactan al avión ucraniano que fue derribado por un supuesto error militar de Teherán. El reconocido periódico estadounidense The New York Times reveló un video inédito que deja muy mal parada la versión de Irán sobre el supuesto error humano que terminó con el derribo de un avión ucraniano con 176 civiles a bordo. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad evidencian por primera vez que las Fuerzas Armadas iraníes dispararon 2 misiles a la aeronave, pese a que oficialmente Teherán confirmó solo un impacto. De hecho, unos 30 segundos después del lanzamiento del primer cohete que dejó completamente inutilizado el transpondedor del avión, se observa como un segundo misil fue disparado contra el Boeing 737, que en ese momento intentaba regresar al aeropuerto internacional de la capital iraní y luego se ve cayendo envuelto en llamas. Este video se conoce horas después de que el gobierno iraní anunció el arresto de varias personas relacionadas con el derribo, que el mismo presidente Hassan Rouhani tildó como un error imperdonable que será severamente castigado. Entre tanto, la tensión en el Medio Oriente continúa. Un nuevo ataque con cohetes se presentó cerca de una base aérea iraquí. 2 artefactos impactaron en un cuartel situado a 20 kilómetros al norte de Bagdad, donde están alojadas tropas estadounidenses. Este tipo de incidentes se vienen presentando desde que Washington ordenara un bombardeo contra el general iraní Qasem Soleimani. Nuestros secretos de hoy. 1. El tema del ingreso de Cambio Radical al gabinete del presidente Iván Duque es un secreto a voces. Aunque los congresistas en público aseguran que, por el momento, seguirán como partido independiente y que las reuniones que ha sostenido una comisión de Cambio Radical con el presidente Duque han versado sobre la agenda legislativa, un agente 001 de esta sección conoció los 4 nombres que le enviarán al jefe de Estado para que él considere sus candidaturas al gabinete.
Los escogidos por los congresistas de Cambio Radical son el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para vivienda. Está indeciso. El exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, para ministro de Agricultura. El exgobernador del Huila, Carlos Julio González, quien es psicólogo clínico, para la cartera de salud. Y el actual presidente de Cambio Radical, el abogado nariñense Germán Córdoba Ordóñez, quien es la mano derecha del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Que el presidente considere o no la lista es otra historia, pero es la nómina que le presentarán. 2. Los antiguos jefes de las FARC, como Aldinever Morantes, alias El Zarco, Óscar Montero, alias El Paisa, Henry Castellanos, alias Romaña, Walter Mendoza, Jesús Santrich y Enrique Marulanda, hijo de Manuel Marulanda, se reunieron el 6, 7 y 8 de enero en la zona de la frontera con Venezuela. Los hombres liderados por Iván Márquez realizan un despliegue militar a las antiguas zonas de influencia guerrillera. Los guerrilleros que abandonaron el proceso de paz para regresar al monte lanzaron nuevas críticas por lo que llaman incumplimientos en los acuerdos de paz, como la reforma política y la reforma agraria. En estas imágenes conocidas por CMI aparecen los guerrilleros con uniformes militares y fusiles de asalto. Este grupo sobreviviente de las ex-FARC se encuentra separado, pero lograron realizar su cumbre a comienzos de año. 3. Hay nueva directora del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá, que es como el Colpensiones, pero de solo Bogotá. Ese fondo, FONCEP, maneja cerca de 10.000 pensionados del distrito y por lo menos 2.000 afiliados a cesantías. La nueva directora del FONCEP es la economista tolimense Marta Lucía Villarrestrepo, quien viene de ser asesora de Planeación Nacional y de la Contraloría General de la República. Además, laboró en el Fondo Latinoamericano de Reservas y perteneció a la Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda. El principal reto de la nueva funcionaria será agilizar la atención de los más de 10.000 pensionados que atienden Bogotá. Primera ñapa. Hay nuevas denuncias sobre malos manejos de millonarios recursos para la educación en 6 departamentos. Estas regiones son La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Santander. La Contraloría General reveló irregularidades por 55.195 millones de pesos que se pagaron por el servicio de conectividad para las escuelas municipales, internet, telecomunicaciones, etcétera, con contratos o convenios que presentan sobrecostos, intermediaciones innecesarias o sencillamente corresponden a servicios nunca prestados. Las irregularidades fueron descubiertas tras una fiscalización especial que se realizó sobre una muestra de 3.000 instituciones educativas. Los auditores del ente de control encontraron, por ejemplo, que una sola empresa, Funtix, recibió el 80% de los contratos, lo que constituye un claro caso de malla empresarial, es decir, una sola compañía que logra contratos presentándose en diferentes formas. Esta firma hace presencia en 16 departamentos. Además, según reveló la Contraloría, las gobernaciones contrataron el servicio de conectividad para periodos de vacaciones, donde obviamente no hay estudiantes ni profesores. También se adquirió software nunca utilizado en las escuelas, lo que para la Contraloría es una especie de elefante blanco virtual. El informe será trasladado a la Fiscalía General y a la Procuraduría. 55.000 millones de pesos de la educación despilfarrados. No hay derecho. Honestamente, en un país con tantos problemas de pobreza y con tantas dificultades en educación como el nuestro, no hay derecho. Segunda ñapa. El Ministerio de Hacienda le dio la bendición al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para que contrate un crédito por 380.000 millones de pesos para garantizar el servicio de energía eléctrica en el área de influencia de Electricaribe. El ministro Carrasquilla precisa que los recursos los presta la Tesorería Nacional.
El primer paquete, por 291.000 millones de pesos, ya se desembolsó. El próximo 5 de febrero habrá un desembolso por 24.000 millones y el 5 de marzo otro por 65.000 millones. El plazo de pago de cada operación será de 12 meses a partir del momento de la entrega de los recursos. Es decir, que en enero de 2021 le retornarán a la nación los primeros 291.000 millones de pesos. Y tengo ñapa. Que se firme un convenio para fortalecer la vigilancia en la contratación pública en las regiones, en los departamentos y municipios donde ocurren los mayores desfalcos al Estado está bien, muy bien. Pero lo que no se entiende del convenio es que su vigencia sea por solo 2 años. El procurador Carrillo y el director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, suscribieron el convenio y en él se establece que la vigilancia especial que se crea sobre todos los contratos tendrá una duración de solo 2 años. Como quien dice, después de ese periodo, ¿desaparece la vigilancia y volvemos a las andanzas? Hasta mañana, que descanse.